Saludamos ya con nuestra primera invitada, como lo habíamos anunciado previamente. Se trata de la doctora Angélica Porras, jurista, ex vocal del Consejo de la Judicatura, penalista, muy reconocida en nuestra ciudad, que ya está conectada vía telemática. ¿Cómo está, doctora Porras? Buenos días, bienvenida. Hay malestar entre las organizaciones sociales tras el nombramiento del señor general en servicio pasivo, Patricio Carrillo, como nuevo ministro del Interior. El gobierno ha optado por volver a la creación, retomar la creación del Ministerio del Interior, esto para combatir la inseguridad que nos mantiene en una verdadera crisis al país en su conjunto. Decía que hay inconformidad en las organizaciones de derechos humanos, pues él encabezó los operativos o direccionó los operativos en los que hubo represión o los que generaron la represión en octubre de 2019. ¿Cuál es el mensaje que está enviando el gobierno nacional a través de esta designación a los grupos sociales que normalmente salen a la calle a exigir atención del gobierno a sus necesidades? Doctora Porras, buenos días. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Muy buenos días, Alexis, Licenia, les agradezco muchísimo por la invitación. Bueno, yo creo que el tema de poner al frente del Ministerio del Interior al señor Carrillo tiene que tener varias lecturas. La primera de ellas es una lectura política. ¿Cuál es el mensaje que está detrás de esta designación? En primer lugar, el mensaje que está de esta designación es que al presidente de la República no le importa investigar, no le importa saber lo que ocurrió en octubre del 2019. Para las organizaciones de derechos humanos está claro que hay responsables políticos, no hablamos de lo judicial, porque en lo judicial hay que esperar a una sentencia para que se designe la responsabilidad penal de quién estuvo al frente, de quién fue responsable de la represión, de los muertos, de las mutilaciones, de todas de las detenciones arbitrarias. Entonces, por lo tanto, sobre el señor Carrillo penalmente pesa una presunción de inocencia. Sin embargo, políticamente alguien, las autoridades de octubre del 2019 fueron responsables de lo que pasó, fueron responsables de la represión, fueron responsables de los muertos. Entonces, políticamente el mensaje es clarísimo. El mensaje es: no me interesa saber lo que pasó en octubre del 2019, y también el mensaje es: no se va a permitir ninguna movilización porque la respuesta va a ser la misma que en octubre del 2019. Y me parece que a eso basta añadir lo que pasó el 8 de marzo. También hubo represión en contra de una marcha de las mujeres. Y hoy le escuchaba al señor Carrillo en un canal de televisión diciendo o explicando cuál es la política o cuál va a ser su política en el Ministerio del Interior, y es una política orientada a la represión, orientada al encarcelamiento. Entonces él decía, por ejemplo, que hay que eliminar todos esos vacíos legales que permiten a la defensa técnica de los acusados de obtener la libertad. O sea, como si ya estuvieran, por ser acusados, siendo personas que deben ir a la cárcel. Entonces, en ese caso estaríamos en la misma situación que él, porque él está siendo acusado, denunciado de delitos de lesa humanidad. Y eso solamente se resuelve en la justicia una vez que haya sentencia ejecutoriada. Pero políticamente el mensaje está clarísimo. Aquí no vamos a permitir ninguna movilización. Así lo leemos. Y a mí me parece que además se está legitimando, se está dando el respaldo, en lugar de hacer una investigación como se debe, a las personas que estuvieron al frente de la represión de octubre del 2019. Eso diría como una primera aproximación. ¿Cómo está, doctora Porras? Qué gusto saludarle. Buenos días. A ver, el mensaje político, como usted dice, está clarísimo, pero está clarísimo desde hace rato, porque Guillermo Lasso en ningún momento ha dicho voy a investigar lo sucedido en octubre. Es más, usted recordará que cuando la Comisión para la Verdad y la Justicia, independiente comisión además, que conformó en su momento la Defensoría del Pueblo, hizo la entrega del informe, se invitó a los candidatos presidenciales Arauz, Lasso y Yacu Pérez. Y resulta que el único que asistió para recibir el informe fue Arauz, ni siquiera Yacu Pérez
que fue parte de la movilización como integrante en esa época de Pachacuti, del movimiento indígena, de la CONAIE, qué sé yo, ni siquiera Yacu Pérez fue. Y Lasso, peor todavía. En los propios días de octubre del 2019, Lasso pedía a la policía y a la fuerza pública que más mano dura. Entonces, imposible que hoy esperemos nosotros del presidente Lasso, digamos, una suerte como de investigación más objetiva, más transparente, que además tenía que haberla llevado adelante la Fiscalía, que no hizo absolutamente nada para esclarecer los hechos que ocurrieron en esa fecha. Que además la Fiscalía veo que anda más ocupada de otras cosas, ¿no? De espiar las clases que dan algunos profesores en las universidades, y le vamos a pedir más adelante que se refiera a ese caso en específico. Pero adicionalmente de los temas de octubre y de lo que se le señala a Carrillo, doctora, hoy el Ecuador está enfrentando una situación extremadamente grave por la inseguridad. Y ya el gobierno perdió 10 meses, primero con el señor Monge y después con la señora Vela, lamentablemente lo que sucedió con Monge, pero 8 meses de ministerio a cargo de la señora Vela, que ni se encargó de la gobernabilidad ni se encargó de la seguridad. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con Carrillo? Yo, y quiero plantearle también la inquietud, estamos viendo lo que sucede en El Salvador y lo que ha llevado a esta política represiva en contra de las pandillas que está llevando adelante Nayib Bukele. Habrá mucha gente, habrá mucha gente de extrema derecha que aplaude lo que está haciendo Bukele, que mete a la cárcel a cual, o sea, yo tengo 5 tatuajes, le cuento. O sea, a mí me agarran con la camiseta manga corta en la calle y probablemente me meten a la cárcel pensando que soy pandillero, ¿no es cierto? Entonces cogen y meten a la cárcel a todo el mundo. Digo, si ponen a un tipo como Carrillo, con los antecedentes que tienen, con los señalamientos y las acusaciones que tienen para manejar la seguridad, a mí me preocupa más eso que el tema de octubre, hoy en día. Claro, tiene que ver, de hecho, porque no solo que sobre octubre instalaron ellos, me refiero al señor Lasso, a la derecha ecuatoriana, y los grandes medios de comunicación instalaron una narrativa, ¿no? Y la narrativa es que cualquier protesta es violenta. Entonces es una primera cuestión y me parece que de eso van a seguir echando mano. Una segunda cuestión es que la visión del gobierno y la visión del señor Carrillo, que le acabo de escuchar en un medio de comunicación, es una visión reduccionista de lo que significa enfrentar a la delincuencia, porque en esa delincuencia, que así lo llamamos de manera general, hay muchas manifestaciones, y ellos han instalado la idea en los grandes medios de comunicación de que se trata de ajuste de cuenta entre grandes bandas de narcotráfico, lo cual puede ser cierto, pero no es totalmente cierto. Ahora bien, ¿eso qué significa? Significa que lo que van a querer es responder solamente con represión, porque el otro gran hoyo negro del que nadie habla es que precisamente los ejércitos del narcotráfico, de las bandas organizadas, se alimentan con los excluidos, que son quienes libran las guerras en la cárcel y en las calles. Entonces, cuando hay una explosión de violencia como la que tenemos en nuestro país, lo que nos está diciendo es que el nivel de pobreza y precarización y falta de institucionalidad y de empobrecimiento de las personas es total. Entonces, una visión tan corta como pensar que con las leyes, que con los jueces, que con el trabajo de la Fiscalía, que no se ocupa de estos temas, se ocupa de apoyar al gobierno en la persecución de aquellos que están en la oposición, así de claro. Entonces, en esas circunstancias, realmente lo que nos espera es que el Estado, al asumir este papel represor, suponga un momento en nuestro país, una historia en nuestro país de desapariciones, de muertes, como ya ocurrió, porque ya nos ocurrió entre el 84 y el 88. Es más o menos lo mismo. Entonces, por supuesto que es preocupante, por supuesto que es más bien la consolidación de un autoritarismo, pero además de un autoritarismo que está sentado sobre una narrativa que se maneja a través de los grandes medios de comunicación. O sea, los grandes medios de comunicación posicionan que el tema de la violencia tiene que ver solamente con la delincuencia organizada, y esa es una parte.
Esa es una parte. Hay delincuencia común, pero además hay toda un mecanismo en el cual las instituciones del Estado, a través de la corrupción, a través de el manejo de ciertas áreas incluso del crimen, es que están involucradas. Entonces no es fácil llegar, no es del día, de un día para otro llegar a la situación de descomposición en la que estamos. Entonces aquí tiene fundamental trascendencia el papel que han tenido las instituciones, es decir, que se llega a esa guerra que tenemos en las calles, solo es posible si está involucrada parte de la fuerza, de la fuerza pública, porque ¿de dónde se obtienen las armas? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se hace el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de contrabando? Todo eso es gracias a la colaboración del aparataje estatal. Entonces tenemos un Estado criminal, eso es lo que tenemos. Y a eso súmele que vamos a poner al frente a una persona que no genera confianza en nadie, porque lo que hizo en octubre es una muestra de lo que es capaz de hacer. Y además con el respaldo del señor presidente de la República. O sea, realmente estamos complicadísimos en la visión que ellos tienen de la seguridad. A sangre y fuego es lo que quieren, meternos en el costal de las privatizaciones, porque esto en el fondo tiene una cuestión económica. Quieren imponer un nuevo modelo, quieren acabar de destruir lo que existe en este momento y para eso se van a valer de la fuerza pública. Eso es lo que nos está diciendo el presidente de la República. O sea, por supuesto que va más allá solamente de que voy a meter bala si es que alguien sale a las calles. Lo que dice ahí es, voy a imponer mi modelo a sangre y fuego. Ese es un poco lo que está detrás de ese mensaje, que es gravísimo, considero yo. Doctora Porras, esta nominación o esta designación del señor Carrillo al frente del Ministerio del Interior, ¿podría también ser una especie de represalia por la inconformidad que generó en el presidente de la República y en su gobierno la decisión de la Asamblea de conceder 268 amnistías? El presidente ha tenido una posición contraria a esta facultad que tiene la Asamblea y como mucha coincidencia que ponga precisamente en el Ministerio del Interior al señor Carrillo. ¿Usted cree que tiene mucho que ver esto y que esto va a implicar en un futuro muy cercano un deterioro en materia de derechos humanos? Porque no podría entender cómo se pone en ese cargo alguien que está siendo observado incluso por organismos internacionales. Sí, para mí tiene una relación directa. Digamos, para muchas personas, no tantas como dicen los medios de comunicación grandes, las amnistías son una ofensa, dicen, ¿no? Porque se destruyó Quito y no sé qué cosas así. Entonces a mí sí me parece que es una represalia, es un mensaje a los amnistiados, diciéndoles, ustedes habrán obtenido la amnistía, pero aquí está quien yo estoy premiando, yo estoy dándole mi confianza a quien es acusado por ustedes. Entonces, sí es un primer elemento a considerar, es una represalia, pero más allá de eso, el gobierno se ha involucrado en la discusión sobre la validez de las amnistías. Ha hecho una demanda ante la Corte Constitucional para pedir la inconstitucionalidad de las amnistías. Entonces, lo que yo estoy diciendo como gobierno es, no me interesa acordar con nadie, solo yo tengo la razón, porque el momento que no estoy respetando una decisión legítima de la Asamblea y un reconocimiento de que hubo persecución, porque las amnistías no solo es darles, perdonarles el proceso, la pena a las personas que están siendo enjuiciadas, sino también el reconocimiento de que las instituciones del Estado se usaron para la persecución política. Entonces, lo que yo estoy diciendo como gobierno es, no me interesa conversar con los perseguidos políticos y voy a continuar haciéndolo. Entonces, me parece a mí que esa es un posicionamiento más, yo diría un desnudamiento total ya de quién es nuestro presidente. O sea, quizá para muchos de nosotros estaba claro cuando era candidato quién iba a ser, pero en estos momentos ya su posición respecto a las amnistías, respecto a las mujeres, respecto a octubre, todo eso está más que claro. Respecto a los Isaías, está más que claro quién es y por qué camino va a tomar. Entonces a mí me parece que una de las cosas más claras es que no se puede confiar en la palabra del señor Lasso. Es
es una palabra que no tiene ningún valor. ¿Hubiese sido más apropiado desde su visión, doctora, que al tratarse además del Ministerio del Interior, que se encarga de regular, controlar la seguridad y a la vez la policía, poner a una persona que se especialice, por ejemplo, en criminología, en derechos humanos, además, y no a un policía? Porque además que esto, creo que esto es sí, como usted decía hace un rato, no es un mensaje político súper fuerte, cuando todavía lo de octubre está ahí, no está fresco, poner a un policía retirado, y además de una de las líneas más duras de la policía al frente de este ministerio. Se equivoca el presidente ahí, incluso dando el mensaje del encuentro con el que él llegó a ganar las elecciones, ese Ecuador del encuentro que hasta ahora no termina de encontrarse. Más bien vemos al presidente peleándose y abriéndose frentes con todo el mundo, y hoy pone a un policía al frente de del Ministerio del Interior. Entonces, ¿habría sido lo más apropiado quizás poner a alguien con otro perfil? Bueno, el tema de la policía es un tema muy complejo. Yo empezaría diciendo que nuestra policía sigue siendo militarizada. Yo no estoy de acuerdo con una policía militarizada, con una policía que tenga grados, yo estoy de acuerdo con una policía civil. Entonces, un primer elemento que quisiera decir, ¿no? Un segundo elemento es, en el gobierno los ministros son políticos, es decir, hacen una política pública sobre el tema, no son ejecutores directamente, los ministros, son los que diseñan la política pública. En ese sentido, lo correcto sería primero un civil o una persona que venga del ámbito civil, no del ámbito de la policía, en primer lugar. En segundo lugar, una persona especializada, pero no especializada en la respuesta a la delincuencia, como podría ser un policía, sino una persona especializada en la complejidad que tiene el delito, porque el delito no es una cuestión de leyes, no es una cuestión de represión de la policía, es una manifestación social, tiene raíces en la cultura, en la sociedad, entonces en lo sociológico y en la cultura. Entonces, en ese sentido, por supuesto que se equivoca el presidente de la República. Esto va a ocasionar mayor resistencia, menos confianza, y el tema de las cárceles no se resuelve metiendo más policías, se resuelve descongestionándoles, ¿Se sigue haciendo fuerte María Paula Romo en este gobierno, con la presencia de Carrillo? Me parece que sí, o sea, en este momento me parece que sí, me parece que está, bueno, eso indica inclusive la carencia de cuadros que tiene la derecha, ¿no? Porque si tienen que volver a María Paula Romo, teniendo a tantos activistas antiderechos de ultraderecha, me sorprende, pero sí parece que efectivamente están acudiendo, y me parece que es una medida desesperada, acudiendo a María Paula Romo. Pero yo sí la veo como una medida desesperada, es decir, no tengo en mis asesores quien me ayude a acertarle a una, entonces tengo que buscar a una persona que fue destituida, que está involucrada, que no ha sido investigada por el tema del reparto de hospitales, y que ella mismo lo dijo después, y por todo el tema de octubre. Entonces me parece a mí que muestra una falta total de cuadros de la ultraderecha ecuatoriana, y la derecha criolla esta que tenemos en nuestro país. Doctora Porras, en otro tema yo quisiera su opinión respecto a esta acción de incumplimiento que han presentado las organizaciones de mujeres por el tema del veto parcial a la ley que garantiza la interrupción del aborto en casos de violación. ¿Qué futuro tiene este recurso en la Corte Constitucional? Bueno, yo quisiera decir en primer lugar que, bueno, ya se ha discutido bastante, el veto del presidente de la República es, ese sí, ofensivo para las mujeres. O sea, aparte de que muestra un desconocimiento total de lo que significa ser mujer en este país, de lo que significa ser mujer pobre, de lo que significa ser mujer de un pueblo, nacionalidad, etcétera. Y el futuro de la acción de incumplimiento es el que la Corte Constitucional quiera darle. Pero porque la Corte Constitucional ha hecho cosas que son realmente reprochables, y algunas, una que otra, que son acertadas.
El tema del artículo 25 de la ley humanitaria, que es el que permite convertir o dar un nombramiento definitivo a los médicos, lo declararon inconstitucional. Después de que los médicos, durante todo el tiempo que estuvieron al frente de la pandemia, sacrificaron hasta su vida. Y ha hecho cosas interesantes, como por ejemplo lo del aborto. Y sin embargo, la Corte Constitucional, cuando saca su sentencia sobre el aborto, no se atreve a poner una temporalidad y le ordena a la Asamblea que ponga esta temporalidad, lo cual ya significó para nosotras un problema, porque la Asamblea no tiene la línea que nosotros quisiéramos en el tema de derechos de mujeres, y ocurrió lo que ocurrió. Llegó al presidente de la República, primero sacó con las justas los 75 votos en la Asamblea, llegó al presidente de la República y fue su veto. Y un veto totalmente regresivo, totalmente obstaculizador. Y la Corte Constitucional tiene que decidir si es que quiere entrar a revisar lo que hace el presidente o no. Porque la otra solución de la Corte para no pelearse con el señor presidente de la República es decir, esperen a que salga la ley y ahí pongan la inconstitucionalidad. Sí, señores jueces, lo que pasa es que la inconstitucionalidad ustedes la resuelven después de 2 años. Y ese es un problema. Entonces, insisto, el futuro de esta acción es la que la Corte le quiera dar, si quiere pelearse con el señor presidente o no. Entonces, esperanzas, digamos, las que corresponden, pero tampoco podemos decir que tenemos nuestras expectativas fijadas allí. Sabemos que es un paso más en todo lo que tenemos que hacer para defender esa sentencia, que es de la propia Corte, que debería defenderla ella en primer lugar. Pero bueno, así ha sido la historia de las mujeres y seguiremos así. Hablaba yo en el comentario sobre, a propósito de la crisis política que vive el país, doctora Porras, sobre la baja en la credibilidad y la confianza muy escasa que tienen los ciudadanos en las distintas instituciones. Pero las instituciones no están, digamos, representadas por sí mismas, sino por las personas que están a cargo de las mismas, ¿no es cierto? Y la Fiscalía hoy tiene a Diana Salazar. Yo le mencionaba hace un momento, ¿no?, que la Fiscalía está ocupándose algunas veces de cosas que son realmente cotidianas, pero no se ocupa de las cosas importantes. O sea, para ellos parece que el sentido de la urgencia es diferente, o de la importancia es diferente del que tenemos nosotros. Resulta que a la señora Salazar le ha llegado un extracto de un video de una clase del doctor Juan Pablo Albán Alencastro, que él da en la Universidad San Francisco, ¿no? Y la señora Salazar sube este video, o sea, este video era de las clases por digitales, telemáticas del doctor Albán. Sube con este mensaje: me habría encantado que me lo diga de frente, doctor, pero no ha sucedido. Draconiana nunca, mercenaria jamás, implacable con la injusticia y la impunidad siempre, dice Diana Salazar. Si las actuaciones de los jueces y fiscales son tibias, deberían dedicarse a otra cosa. Ya lo he dicho antes, la fiscalía y la fiscal espiando las clases de los profesores de derecho en este país, es una suerte como de hostigamiento. ¿Cómo califica usted este proceder de la fiscal general del Estado a través de sus redes sociales exponiendo un extracto de un video que no era entrevista, que no era una intervención pública del doctor Juan Pablo Albán, sino que era una de sus cátedras? Una clase. Sí, bueno, yo en realidad a mí me parece una ridiculez esta respuesta de la fiscal general. Primero, ella es una autoridad, es la más alta autoridad de este país, preocupándose de qué se dice en las clases de ella. A ver, ahí tendríamos que comprender una cuestión. Hay libertad de cátedra. Exacto. Entonces yo puedo decir en mis clases lo que quiera, y más aún de una autoridad, y más aún siendo como es Juan Pablo, un docente de derecho penal. Aquí me presentaron como penalista. Yo no soy penalista, me ha tocado, por las razones de mi ejercicio profesional, aprender derecho penal. Mi especialidad es derecho laboral y derecho constitucional, pero me ha tocado. Pero Juan Pablo es un experto en derecho penal. Entonces, o sea, no le podemos decir, ve Juan Pablo, ¿qué estás diciendo en las clases? Él es una persona reconocidísima a nivel internacional y nacional. Y resulta que pero además la crítica que le hace la
la fiscal general, a mí me parece una torpeza, sinceramente. La crítica que le hace es, dígame de frente, doctor. Entonces, yo le digo, o sea, ¿cuál es el cuestionamiento de dígame de frente? Él puede decirlo donde quiera, o tenemos alguna obligación de hacerlo. Y cuando a la señora fiscal se le dice de frente las cosas, no hay respuesta. Entonces, no veo cuál es la diferencia, primero. Segundo, una fiscal general exponiendo a un profesor de derecho penal en el Twitter, cuando este país tiene 4 muertos cada 2 días en Guayaquil, cuando la fiscalía ha servido para perseguir a los opositores políticos. O si no, díganme qué ha pasado con INA Papers, ya cuánto tiempo. Digan qué ha pasado con el tema de Ceballos, de las vacunas VIP, de Pandora Papers. Entonces, ya es el colmo de el grado de qué me importismo o nos creen bien tontos, ¿no? Porque seguramente dicen no se van a dar cuenta. No hay ningún trabajo de la fiscalía como debería ser, y se preocupa de lo que dice Juan Pablo Albán. Yo creo que el resultado de eso fue realmente el ridículo. O sea, me parece que lejos de pensar que esto le amedrentó a Juan Pablo sí preocupa, ¿no? Sí preocupa porque usted dice, o sea, ya no podemos decir nada en clases. O sea, yo estoy pilas de que en las próximas horas se anuncie el allanamiento de la casa y de la oficina del doctor Albán, le digo. Estoy preocupadísimo. Bueno, si fuera así... Por la integridad de él. Si fuera así, estaríamos realmente en una situación muy grave, y yo creo que eso no solo que sería una torpeza, sino francamente una más de las muestras de la violencia con que actúa el Estado a través de la Fiscalía General del Estado. Pero lo de fondo, doctora Porras, es que lo que dice el doctor Juan Pablo Albán en su cátedra, ustedes como abogados litigantes lo pueden sentir en la práctica. O sea, tampoco es que el doctor Albán lo dice porque le cae mal la fiscal, lo dice porque conoce en el ejercicio profesional que lo que él afirma allí está sucediendo. Y usted, como muchos de los abogados que están en el ejercicio diario, lo pueden vivir. No, pues yo suscribo las palabras de Juan Pablo. Yo iría mucho más lejos de lo que él ha dicho, y ya lo he dicho además, no solamente que es una cuestión draconiana, como dice él, sino también de mucha ignorancia de lo que significa el derecho penal. O sea, el derecho penal no es para meter a la gente a la cárcel, es una respuesta que tiene la sociedad frente a los delitos, pero después de un debido proceso, no pues al principio, no a todo el mundo a la cárcel. Entonces, a mí me parece que lo que se ha instalado en el sistema de justicia parece un apéndice de la Fiscalía, el sistema penal. Los jueces del área penal parecen apéndice de la Fiscalía. Entonces, es increíble, y esto se los voy a decir con todas sus letras y con toda la responsabilidad que esto significa. Es increíble que a la señora fiscal general del Estado se le deje decir cualquier cosa en las audiencias, y que los jueces, porque ellos son la autoridad, no es la señora fiscal, la fiscal es una de las partes, los jueces no sean capaces de decirle a la señora fiscal, vea señora fiscal, no diga tonterías. Pero es que le tienen miedo. Son capaces. Le tienen miedo. Una cosa es que le tengan miedo, otra cosa es que le tengan respeto, doctora, y le tienen miedo. Yo creo que es un miedo mezclado con cierta complicidad, con cierto acuerdo, con cierta complicidad en lo que está haciendo. O sea, yo digo sí hay miedo, porque obviamente todo el mundo tiene miedo de todas tenemos miedo de que nos allanen la casa, de que imagínense ver involucrada a nuestra familia en una cuestión así. Pero bueno, ese es el país en que vivimos y hay que enfrentarlo. Miedo con complicidad. Yo sí creo que hay miedo con acuerdo en las cosas que está haciendo, lo cual significa que tenemos un sistema de justicia muy débil que no le garantiza a nadie en este país ejercer sus derechos. Muchísimas gracias, doctora Porras, por habernos acompañado y por la información que nos ha proporcionado en esta entrevista. La doctora Angélica Porras, jurista ex vocal del Consejo de la Judicatura y penalista a la fuerza. Gracias, doctora. Exacto. Gracias, hasta luego. Muy amable, un abrazo.